Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Muy buenas, chicos, aquí estamos en fin de año, aprovechando que estaba con Jordi Wild. Vamos a ver, Jordi, ¿qué tiene que haber para ti imprescindible en un fin de año? De un año normal, no un año de locura. Sí, exacto. Un año normal. Pensando que no es 2020. Vale. Yo no soy muy, tampoco, me te voy a decir una cosa, yo no soy muy fan de fin de año en el sentido de que para mí es una fiesta un poco sobrevalorada. Hay noches míticas que me gustan más, como el de San Juan. Vale. Pero un fin de año, ¿qué tiene que haber? Mira, para mí, tiene que haber la gente súper cercana. Yo no soy de discotecas, prefiero siempre fiesta casera en fin de año, porque es imposible ir a cualquier sitio en fin de año, es asqueroso. Lo he hecho alguna vez, pero... Apartando la peña. Yo incluso he trabajado de camarero hace muchos años en fin de año, me quería suicidar. Así de claro te lo digo. Entonces, fiesta casera, tiene que haber mucho alcohol, es importantísimo. Tiene que haber buena música. Eso es muy complicado en mi estilo, porque claro, yo voy a poner mi heavy y tal, y la gente puede tirarse por la ventana. Y yo creo que un poco de ganas de ese tipo de fiesta, de darlo todo y decir, mañana no me da igual cómo me voy a levantar, pero que pase lo que Dios quiera, ¿sabes? Me he dado cuenta que no eres de la tradición de las uvas, entonces. Mira, te voy a decir una cosa, a mí no me gustan las uvas y yo lo hago con, es muy triste, con aceitunas. Bueno, rellenas. Conozco a más de uno. Para mí, un fin de año, vamos a ver, cuando ahora me he encontrado con familia, con niños, entonces las navidades sí que me han significado algo y en fin de año me ha significado, pero sobre todo por la alegría de mis hijos. Muy bien. Todo lo que conlleva. Entonces sí, lo hago todo. Muy bien. El alcohol no tanto, antes sí, lo que tú decías. Yo he llegado a ir hasta una discoteca en fin de año en Burgos. Eso tenía que estar prohibido. ¿Cómo? Pues bueno, te digo, ese para mí fue un fin de año bueno. Fue bueno, o sea... Sí, me lo pasé en grande, pero que era eso, es horrible. Discoteca, borracho, pero bueno, era lo que yo quería entonces. Y súper caro. Cagando la burrada. ¿Esto qué es? Pero yo ahora, pues claro, para mí es importante, sobre todo por la ilusión que genera en mis niños. Pues para mis niños sí que cada año es un año nuevo. Pero a tus niños, ¿qué es lo que más ilusiones hace? ¿Navidad, Reyes, fin de año? Navidad y Reyes por los regalitos, claro, no son tontos ni nada. No, está claro. Saben que no hay Reyes ni nada. Saben todo ya, tienen 12 Saben años. Que no hay tres tíos en cabello, ¿no? Saben todo ya. Somos de Berga. ¡Hostia, qué dices! La celebro al lado tuyo. Coño, de Berga preciosa, tú. Sí, frío ahí. Había, en concreto. Había, sí. Creo que un día en uno de tus programas comenté que mi padrino es Marcoma. Hombre, genio total. Por eso te digo que... 149 títulos. Sí, eso es una pasada. Es que no da oportunidad a los demás. Marc, por favor, te lo pido en serio. Vuelvo a decir, como es familiar, siempre hemos celebrado fin de año en estos últimos años porque mi sobrino se iba para el París-Dakar, claro, es verdad, y siempre le deseábamos mucha suerte. Qué bueno. Y yo he explicado un fin de año mío, jovencito, de la época tal. Tú habrás tenido más de uno, ¿no? Así también. Sí. Fin de años sonados. Mira, te voy a contar el peor año que he tenido, porque te digo, lo de fiestas ahí me da un poco de palo por la gente, que es muy caro todo, pero el año más mierda que he tenido, aunque es verdad que salieron anécdotas de ese día, fue un fin de año que trabajé, tema de camarero, yo trabajaba de camarero los fines de semana y con eso vivía, porque te pagaban de puta madre en esa época, pero de puta madre. Y fue una locura. Tú piensas que llegábamos ahí a lo mejor a las 10 para preparar neveras y todo. Claro, fin de año... ¿Puede decir el bar? A ver me ha venido a la cabeza, ahora. Era discoteca. No, es que han sido varios. No era discoteca, han sido varios. El peor fue en Barcelona. No lo digo porque acabé mal con el jefe. Que es un hijo de puta, que te lo digo a la cara. Ya sabes quién eres. Trabajé ahí y un mal rollo absoluto porque presión desde las 11, que ya empezaba a venir los primeros, que dices, tío, ¿dónde celebras las uvas? Hasta a partir de la 1. La 1 fue... Yo nunca había vivido una situación tan de presión. De tener 20 personas, todo el mundo así, y acabamos, mira, pillamos un pedo porque es que si no nos aguantaba. Es que no se aguantaba, o sea, entre chupitos y tal, y al final no sé si servía el mismo 3 veces, pero ese fue un fin de año histórico, una puta mierda de fin de año, y luego he tenido alguna fiesta pues en casa en Masías, en casas de colegas y tal.
bien, buena fiesta, pero ahora estoy tranquilo yo ahora, ¿eh? Sí, este año lo voy a celebrar en pareja, muy tranquilo, muy agustico y... Con tu pareja, ¿no? Sí. A ver, Volvemos queremos ir a algún sitio, pero es que yo ya no sé. Si podremos, si no, veremos. Es lo que queríamos comentar y por eso hemos esta pequeña charla, introducción a este fin de año, que estamos todos con la incógnita de que no sabemos cómo lo vamos a poder pasar. Nosotros queremos daros un poquito de alegría de la nuestra. Lo único que os podemos dar, sabéis que este año 2020 ha sido nefasto por culpa del COVID, no es culpa de nadie, esto ha venido como ha venido. Intentemos que se vaya lo antes posible, no sé si con vacunas, infectándonos todos y inmunizándonos, pero que se solucione. Y deseándoos que paséis lo mejor posible y con vuestra gente querida. Es lo más importante, estar al lado de los vuestros. ¿Y tú, Jordi, les dirías algo? Yo les digo pues lo mismo, que es un año muy complicado, que espero que haya sido lo menos malo dentro de lo que cabe posible, que el año que viene esperemos que en unos meses la cosa vaya mejor, que estéis con vuestra familia, que cuidad muchísimo a la gente que queréis, a vuestros amigos, parejas, familiares, padres, tíos, hermanos. Mucho que valoréis lo que tenéis, porque luego cuando lo pierdes, cuando dices, ojalá hubiera, pues no seáis así, no hagáis como muchos. Y nada, que os deseo de mi parte también un feliz año, una entrada buena a 2021, que seguro que será mejor, porque peor no puede ser, y que os hayan regalado muchas cositas y que estéis muy bien. Y espero lo mismo, ¿no? Que os entretengamos. Exacto, que entréis todos con la gente que queráis y eso, ser buenos con los que queréis y decirlo cada día. ¡Chao, chicos!